Si yo les preguntara en este momento cuáles son los problemas fundamentales en nuestro país, y algunos de ellos problemas muy similares, no solo en Latinoamérica, sino en otros países, seguramente a la mente se nos vendría seguridad, el problema de la lucha contra las drogas, hablaríamos también de pobreza, como los problemas fundamentales. Pero estos aspectos que acabo de mencionar, más que los problemas, yo diría que son las causas de no haber atacado los problemas que son más importantes para cualquier nación. Y esos problemas en nuestro país son estos: alimentación, salud y educación. Me siento muy a gusto hablando de esto porque mi trabajo de investigación es fundamentalmente alimentación y salud. Primero tengo que decir que todos los speakers somos muy malos alumnos, porque Ernesto nos dio indicaciones de cómo atender esto. Teníamos que estar de ese lado y no movernos, y todos hemos estado de este lado, ¿verdad? Y nos hemos estado moviendo. Estas dos son de las dos cosas que trabajo en investigación, y bueno, pues en educación también me muevo. Entonces, esos tres problemas, si lográramos resolverlos, seguramente tendríamos gente más preparada, habría riqueza y habría estabilidad social. Y entonces, esos problemas que en este momento nos vienen en la mente, yo tengo año y medio que me voy a Monterrey y me moví casi para ver la filmación de películas de terror, como las que se están presentando casi todos los días, ¿verdad?, en esa lucha contra los capos de la droga. Esos problemas se podrían resolver seguramente si atacáramos todo eso. Pero seguramente algo que hemos dejado de hacer durante mucho tiempo es atacar de fondo el problema de educación. Cada día escuchamos frecuentemente las cifras que los gobiernos dan sobre la gente que es atendida por la educación. Hace un momento, alguno de las personas que hablaba del problema de la educación pública. Es educación pública y educación privada. El uso de los recursos para la educación de una manera incorrecta. La toma de decisiones sobre hacia dónde deben de ir los programas de educación. Y se sigue hablando de educación en términos de cifras. ¿A cuánta gente se atiende? ¿A cuántos estudiantes se pueden admitir en una universidad? ¿Ya han oído ustedes que en los discursos de nuestros políticos se hable de calidad de la educación? La lucha es cuantitativa, pero no cualitativa. Entonces, seguramente el problema que habría que resolver sería un problema orientado hacia calidad de la educación. Los procesos educativos, entonces, necesariamente deben de cambiar. Y o cambian o nos ubicamos en el campo de los perdedores. A los perdedores son a los que les afectan los cambios, y durante muchos años los han estado afectando. Mientras que a los ganadores son los que generan y liderean los cambios. Debemos de ser entonces una sociedad de ganadores que logre liderar, generar esos cambios. La educación es el elemento básico para generar y distinguir a perdedores y ganadores. Y ahí es precisamente en donde tenemos que hacer cosas. El cambio ha llegado, tomando una frase de ese pequeño libro que se llamaba ¿Quién me robó mi queso?, o algo así, ¿verdad?, en donde hablaba precisamente cómo adaptarse al cambio. El cambio ha llegado. Hace un momento lo que ustedes escucharon era esa transformación de la era industrial a la era de la información, a la era de la innovación. Van a vivirla también, y además pues por ser mi área de investigación, tengo que decirlo, estamos viviendo en la era de la biotecnología. Muchas cosas van a pasar. Desde eso raro de la manipulación genética que suena por ahí, que nos hace pensar que si comemos alimentos modificados genéticamente nos va a salir un tercer ojo, ¿verdad?, hasta cosas que van a permitir en términos de salud y hasta en términos de educación hacer las cosas mejor. Información y biotecnología son las palabras claves en el desarrollo de la sociedad. Pero es claro, en el caso de la educación, que los sistemas educativos están en crisis.
Es una crisis de desadaptación entre los sistemas educativos que heredamos y que seguimos utilizando y el mundo rápidamente cambiante. Si nosotros comparáramos, es muy difícil ver, ¿verdad?, esta tabla, al comparar los elementos de lo que debería ser la educación en la era actual de la información y de lo que sigue siendo, porque parecemos que vivimos todavía en la era industrial. Seguimos pensando que lo importante es enseñar más que aprender. Seguimos pensando en el profesor dictador, ¿verdad? Y aquí en México el concepto de dictador va más allá de que aquí se hace lo que yo quiero, sino el profesor que llega y dice, a ver muchachos, tomen nota en su computadora, porque ahora todos traen computadora. Voy a decirle toda la sapiencia y el conocimiento que yo tengo, ¿verdad? Yo ya dije, si aprendieron, es su problema, yo enseñé, ¿de acuerdo? Seguimos trabajando con un sistema de profesor con tiempos establecidos para el aprendizaje. Esto es algo que voy a mencionar frecuentemente. Cuando creo que el aprendizaje individualizado, el aprendizaje diseñado para cada individuo de acuerdo a su capacidad, a su orientación, a la necesidad que tenemos de formar diferentes tipos de individuos, ¿verdad? Las tecnologías, como las tecnologías de información, están separadas en lugar de que se logren unir y actúen de forma sinérgica. El tiempo establecido para educación, ese es un gran dolor. Se mencionaba por ahí, ¿verdad? El niño debe entrar a la escuela a tal edad, ¿verdad? Y después de tantos tiempos debe pasar a tal ciclo y después a tal ciclo. Eso no es cierto. Tenemos que cambiar el esquema con un sistema de justo a tiempo en el aprendizaje. Y a lo mejor va a haber niños de 10 años que tienen la preparación y capacidad para resolver problemas de un doctor en ciencias de cualquier institución, por ese diseño educativo. Dejemos de hablar de educación continua. El concepto continuo es un concepto anacrónico, es educación perpetua. No hagamos creer a nadie que cuando termina un ciclo, cumplió con un objetivo. Cumplió con el objetivo del ciclo, pero en el proceso educativo jamás uno deja de estudiar. Los sistemas de aprendizaje están separados, hay que fusionar los sistemas, ¿verdad? El aprendizaje entonces debe de estar diseñado en función de las necesidades del estudiante. Y olvídense de enseñanza y certificación, nos gustan los títulos de nobleza, soy doctor, soy maestro en ciencias, soy ingeniero, ¿verdad? Y lo que buscamos son los títulos de nobleza, más que el conocimiento por el conocimiento mismo. Los procesos actuales educativos son procesos rígidos, tienen que ser procesos flexibles. El rol, entonces, del papel y del estudiante, del papel del profesor y del estudiante debe cambiar. El profesor debe ser un verdadero investigador, no un transmisor, un locutor, ¿verdad? Uno que dicta, sino investiga, genera el conocimiento. Debe de tener la capacidad de síntesis y ser mentor. A lo mejor tenemos que regresar un poco a la época de Aristóteles, en donde Aristóteles y muchos de los grandes filósofos, ¿verdad?, caminaban por los campos y ahí iban los estudiantes detrás de ellos tomando la información, ¿verdad?, y la síntesis que se hacía. El profesor debe ser un arquitecto que ayuda a diseñar, que ayuda a navegar. Por supuesto, tiene que seguir en su papel de evaluador y certificador, pero a lo mejor con conceptos diferentes a los que hemos estado trabajando. Pero esta parte, el ser creador del conocimiento, es probablemente lo que más nos falla en los procesos educativos. El estudiante debe de ser una persona permanentemente conectada al conocimiento y responsable del mismo. De lo que se está hablando aquí, la forma en cómo mis colegas anteriores han hablado de su experiencia en los medios de información es tremendamente importante. Yo soy un poco más viejo y me preocupa que mis estudiantes lo que hayan aprendido es a cortar y pegar información, a no discernir entre lo que es información valiosa y lo que es basura. Hay un trabajo importante para que el proceso de conexión sea responsable y vinculado con el aprendizaje. Por eso debe ser responsable completamente de sus productos. No pasar la responsabilidad, el profesor no me enseñó. No, pues es que no me dijo. En cálculo 1 no me dijo nada para que pudiera yo tomar el cálculo 2.
Y lo que es más importante, debe de ser piloto. Él es el que debe llevar la nave, no el profesor del aprendizaje. Y esto nos lleva, otra vez, a un sistema de innovación y de generación de conocimiento. Entonces, estas son solo algunas ideas de los procesos educativos. Lo más importante, entonces, es que en la nueva era de educación debe haber generación de conocimiento en ciencia, en tecnología. ¿De acuerdo? Dejemos de ser lo que somos como países, en donde, por no haber generación de conocimiento, por no haber innovación, en el campo de la competitividad, solo somos productores de bienes, acopiamos bienes, transformamos o procesamos y los comercializamos. Y nuestro nivel de competitividad a nivel mundial es muy bajo. Y tiene que ver con los procesos educativos, porque no hemos sabido generar esa innovación que viene dada de la investigación básica aplicada, del diseño de nuevos materiales, de diseño de nuevos procesos, de diseño de nuevos sistemas. La educación vinculada entonces con la generación de conocimiento da paso a la innovación y nos posiciona en campos importantes. Si nos comparamos con otros países, bueno, ahí se movió la presentación, esto es países innovadores y características de los países innovadores. El país con mayor innovación es Finlandia, ¿verdad? Después ahí aparecen otros. Dejé por ahí unos documentos, Hugo, si me quieres pasar, por ahí dejé mis documentos de la nota que quería compartir con ustedes, que leía el lunes pasado. Volaba yo de Madrid a México y me leí el país, y había una nota ahí que decía: el nuevo modelo productivo, el caso finlandés. Durante la crisis de los 90, Finlandia salió de la crisis gracias a la formación de sus trabajadores y a la inversión en innovación y tecnología. Su sistema educativo ha fortalecido el país, que hoy afronta la crisis con mayor ventaja competitiva que todos los demás países europeos. Entonces, la ubicación en términos de competitividad, en términos de innovación, que tiene que ver con ese desarrollo de conocimiento, está vinculado con la educación, y es algo que hemos dejado de hacer. Nuestro país está por aquí colocado, es un país sin innovación, y bueno, tiene que ver con la inversión que hacemos en educación y en ciencia. Aquí está, por aquí está Estados Unidos, y Finlandia está todavía mucho más arriba que ellos. Hay una decisión de los políticos que debe ser impulsada por la sociedad, de dejar de estar utilizando el dinero de manera inútil. El costo de un estudiante en una universidad pública es el mismo que el costo en una universidad privada. ¿Por qué no? Invertimos el dinero correctamente y no lo dejamos de estar tirando en cosas innecesarias, en la educación misma o en la administración y en la gestión de la política. Aquí hay una decisión de fondo que tiene que ver entonces con la educación. A finales del siglo pasado, los países que decidieron invertir en innovación decidieron invertir también en educación superior. En el caso de Estados Unidos, esto se termina hace más o menos 10 años, hay un decremento, pero ustedes ven, Corea decidió invertir de manera importante para tener gente en las áreas científicas y tecnológicas. Argentina ha mantenido un buen nivel. Chile es un ejemplo también importante de desarrollo, ¿de acuerdo? Y bueno, Brasil, su ubicación y su decisión también fue importante. Nuestro país sigue una tendencia lenta. Cuestión de reenfocar el uso de los recursos orientados a la educación, a la innovación. Seguramente podremos generar esto si hay innovación científica, pero para eso se requiere cambios en la educación. Si generamos transferencia de tecnología, y después entonces podemos hablar de nuevos negocios, negocios de base tecnológica, negocios que estén alineados al mercado, que no estemos tratando de inventar cosas que no son necesarias. Los programas educativos deben de ser de excelencia, licenciatura y posgrado, que apoyen la investigación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento del que se hablaba en la charla anterior, ¿de acuerdo?
la incubación y aceleración de empresas. Todas estas funciones no las estamos haciendo en las universidades. Y por supuesto, el lanzamiento final de las empresas, que aunque está más alejado, tiene que ver también con el asunto de los programas educativos. Hay evidentemente que buscar oportunidades y enfoques. No intentemos meternos a generar innovación, áreas de investigación en donde no vamos a poder ser competitivos porque hay países que nos llevan una gran distancia. Tenemos entonces que hacer un análisis del contexto externo, del contexto interno a nivel de cada una de las instituciones y definir entonces cuáles son el tipo de programas educativos con esa característica de innovación que deben de estar predominando en cada una de las instituciones, sean públicas o privadas de nuestro país. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar. Es el centro en donde yo trabajo. Ahí ven el Cerro de la Silla, al fondo. Y nuestra labor es esta: generación, conocimiento, innovación, vinculado con los programas académicos. Y conversión de tecnología y riqueza. Cuando de este centro tan pequeñito sale el 50% de las patentes que en los últimos 3 años se han registrado en el país, es para ponerse a llorar. De un centro en donde no somos más de 50 investigadores, están saliendo el 50% de las patentes de todas las áreas del conocimiento que ustedes puedan registrar en el país. Algo estamos haciendo mal. Hay que generar entonces esto para dar paso a la incubación, al diseño y a los parques tecnológicos y finalmente al desarrollo tecnológico. Ahí es en donde tenemos que invertir. Ahí es donde tenemos que generar cambios. Yo les voy a dar las gracias, pero antes, déjenme leer 2 cosas más. Uno, les comentaba a mis alumnos, y a lo mejor Ernesto alguna vez me escuchó decir eso, que hacer investigación científica en México es bien difícil. Hacerlo en una institución privada, que yo he estado siempre en instituciones, no, he estado también en alguna institución pública, es más difícil. Es como sentirme como si fuera un torero en la Quinta Avenida en Nueva York. Imagínense ustedes eso. O a veces uno se siente como a lo mejor se sintió Lavoisier, un gran científico francés, que decidió utilizar los impuestos de la Revolución Francesa para generar ciencia. Cuando se enteraron de esto, ¿verdad?, los ejércitos napoleónicos llegaron por él. Y cuando estaba el ejército ahí, les dijo: espérense, yo soy un científico. Y el oficial encargado les dijo: la República no necesita de científicos. Estamos a 200 años de la Revolución Francesa. Bueno, yo espero que no corten la cabeza de nadie, pero estamos todavía en esa etapa. ¿Hay salida? Les leo el título de la nota del País cuando comentaban esto que les decía de Finlandia. Ponen: hay salida. Salida a la crisis. 2 puntos. Educación e innovación. Muchas gracias.